Estar con nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él murió por nosotros y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque hasta las piedras están hablando allá en el Cerro Colorado. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues seguimos nosotros con nuestra serie, ¿verdad? Es algo que yo principalmente siempre he pensado que debemos estudiar sistemáticamente la palabra. Y ponía yo, por ejemplo, los virus, ¿no? Los virus se reproducen sistemáticamente. Casi siempre tienen figuras geométricas. Entonces ellos, más bien así los clasifican, ¿no? Con figuras geométricas que se van reproduciendo muy rápidamente, porque son todas iguales. Entonces nosotros también en esa misma forma sistemática debemos llevar la palabra para que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente y la podamos poner por obra. Y hemos estado en todo este tiempo con el libro de Colosenses, ¿verdad? En capítulo 3 estamos ahorita enfocados. Ya hablamos de lo que espera Dios como hijos de Él, que la palabra debe abundar en nuestra vida, que también debemos estar agradecidos y que cantemos cantos e himnos espirituales y que nos soportemos unos a otros, y que nos instruyamos unos a otros. O sea, todo eso va preparándonos ¿para qué? Para formar la familia cristiana, ¿no? Ya hablamos de el hombre, de cómo es el papel que Dios espera del hombre. También hablamos de lo que espera de los hijos, más bien de las esposas, y ahora vamos a hablar la expectativa que Dios tiene con respecto a los hijos conforme a este llamamiento, ¿no? Que está en Colosenses 3:12. Pero le voy a decir algo, miren, aquí esta enseñanza es supuestamente dirigida sobre los hijos, pero la realidad es que muchos nosotros los padres nos quejamos mucho de nuestros hijos, pero la verdad es que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros les hemos enseñado. Ahora, hay otra cosa que está sucediendo y que es lamentable, ¿no? Que gracias a Dios sí hay muchos hijos que reflejan lo que Dios les ha enseñado, como padres, Dios nos ha enseñado. Porque hay algo que debemos saber, hermanos, todos los que estamos aquí hemos sido hijos, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero no todos vamos a ser padres, ¿sí? Entonces, como hijos amados, ¿no? Como hijos amados de Dios, santos y apartados, pues debemos reflejar la gloria de Dios, porque todos somos hijos, ¿sí? Así que vamos a ir comenzando con nuestro versículo clave, ¿verdad? Que es Colosenses 3:20, y esto lo vamos a abarcar en dos enseñanzas. Colosenses 3:20 y 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrade a Dios. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad?, que nos están diciendo a nosotros con respecto a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí dice primero que obedezcan a vuestros padres y después dice que los padres no exasperen a sus hijos. ¿Sí? Claro que aquí Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Una subordinación que está enlazada a un beneficio, como está escrito en Éxodo 20, que dice, a ver qué dice Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre. 20:12. Bueno, esta es otra versión, ¿verdad? Pero la que queríamos, está mejor esta. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. ¿Sí? Y hay otra versión que dice, para que te vaya bien. ¿Sí? Entonces también está en Deuteronomio 5:16, está también en Efesios 2:6, 2 y 3. Dice, en Efesios 2 y 3 dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Verdad? Bueno,
Les voy a decir una palabra que dijo el escritor Ernesto Sabato, que yo lo había yo dicho acerca de la paternidad, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, todos somos hijos, pero no todos somos padres. En la actualidad se maneja mucho en la que debemos ser amigos de nuestros hijos. Tal cosa no es posible. ¿Sí? El padre debe ser el lugar de fortaleza, el lugar seguro, el lugar de reposo cuando se está herido, el lugar de nuevos inicios y grandes consejos, adquiridos desde las derrotas en las batallas. Nosotros, los padres, debemos ser eso para los hijos. La amistad es entre iguales. El hijo, cuando se desarrolla, necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Por eso no podemos ser iguales, hermanos, los padres y los hijos. ¿Sí? No podemos ser amigos. Los amigos son iguales. ¿Sí? Su relación con el padre debe ser severa y afectuosa. Los hijos deben ver en al padre comprensivo y justiciero. ¿Sí? Le voy a decir algo, ¿eh? O sea, yo, por más que leo aquí mi relación con el padre, pues yo estoy muy limitado, ¿no? Como hijo de Dios. Yo estoy muy limitado como hijo de Dios. Entonces yo dependo de Dios y eso es lo que también Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer como hijos, a ver el lugar de fortaleza, el lugar de reposo, que sea Dios y que los hijos también vean en nosotros esto. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto se lo tenemos que ir enseñando. ¿Sí? No va a salir así nada más, ¿sí? De su decisión propia. No, nosotros debemos enseñarle. ¿Sí? No se trata solamente como una orden, como dijimos, ¿no? Que hay un orden, el padre, la madre, el hijo, como si fuera una cuestión militar, ¿verdad? Dijimos la vez pasada. No, es una cuestión de orden, sino que los padres deben ser ejemplo de una vida que agrade a Dios, como dice el verso 20. Vamos a leer otra vez en Colosenses 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Nosotros mismos, antes de ser padres, fuimos hijos. Todos somos hijos, como ya dije, pero no tenemos padres. Vamos a leer primera de Timoteo, ¿sí? Acerca de la expectativa que debe haber acerca del padre. Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. 3, del 1 al 9. A ver, hijo, en la versión Reina Valera, ¿no lo tienes? Ponlo, por favor. Dice, esto es cierto, el que quiera ser dirigente, y aquí dice obispado, aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades, dice esta versión, la mía, ¿eh? Ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio. ¿Sí? Estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Versículo 3. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Una versión dice no ser codicioso. Debe ser un líder de su propia familia. Sus hijos deben obedecerle y él dirigir de una manera digna y con total respeto. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esta manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo trata de ponerle. Miren, le voy a decir lo que se trata de esto, que el padre o la persona que dirige la familia, el padre, no debe ser un pusilánime, de alguien que no tiene carácter, alguien que sea dominado, alguien que no sepa dirigir a su familia. Debe ser una persona, así como lo está describiendo aquí, ¿no? Que no sea codicioso, no debe ser peleonero, amable, pacífico, amar a su familia, dirigirla, cuidarla, sustentarla. Esto es lo que está hablando Dios acerca del Padre. Y eso va a ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, le voy a decir algo.
Nuestros padres, dice la misma palabra, que nos criaron como mejor pudieron, ahí en Hebreos capítulo 13. Nuestros padres nos criaron como mejor pudieron, pero nuestros padres estaban limitados y yo pude agarrar de mi padre algunas cosas que fueron buenas, ¿verdad? Pero mi papá era muy responsable, mi papá era muy cuidadoso de nuestra salud, de nuestra alimentación, y también nos enseñó el trabajo, ¿sí? Y también fue constante siempre con mi mamá, ¿sí? Pero no, digamos, constante en respetar a mi mamá, sino constante en vivir con mi mamá, ¿sí? Entonces esa área yo la pude adoptar de él, pero también las otras áreas malas también las tomé. Pero hasta que llegué a Cristo fue cuando hubo una separación de eso. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros lleguemos a Cristo y Cristo nos va a dar la capacidad para separar las cosas buenas que hubo de nuestros padres y entonces nosotros, ahí es cuando vuelve el corazón de los hijos hacia los padres, que da promesa en el Antiguo Testamento, en Malaquías, y el amor de los padres hacia los hijos. ¿Sí? Yo lo veo ahorita, por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo, yo, cuando era niño, yo lo lastimé mucho. Y yo veo la promesa cumplida con mi hijo, que él me perdonó y volvió su amor hacia mí. Y pues yo lo único que vuelvo hacia él es mi gratitud. ¿Sí? Por el amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio. Yo me volví en el Padre que era verdaderamente representante de Dios, ¿sí? Con mi amor hacia Él. Y eso que ya no vivíamos juntos, ¿eh? Pero le doy gracias a Dios porque Dios tocó su corazón y Él pudo ver que realmente había habido un cambio en mi vida. Y como dijimos, como el deber de los padres es enseñar y no solo también eso, también el padre debe guiar, proveer, criar, controlar, amar y disciplinar. O sea, todas estas cosas, hermanos, los hijos las tienen que aprender. Todas estas virtudes las tienen que aprender, se las tenemos que enseñar, porque la verdad, la maldad está en el corazón del hijo, ahí está. O sea, no, ellos no, nadie, nacemos buenos, todos somos malos, ¿sí? Nada más que el mundo nos ha querido decir que al final de cuentas debe haber ahí algo adentro, muy adentro de nosotros que es bueno, ¿no? Eso es lo que pensamos nosotros, pero Dios dice, no, ustedes son malos, todos son malos, porque nacieron en pecado. Y luego aclaramos eso del pecado, ¿no? Porque la mayoría de la gente cree que el pecado es la relación íntima. Y no es eso, ¿no? Nuestro pecado es que estamos fuera y lejos de la voluntad de Dios. Entonces, nuestro primer punto va a ser enseñar. Deuteronomios 6 y 7. Y fíjense lo que dice ahí. Enseñar. Recuerden siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Después el 8 dice, átalos como un recordatorio, como una cinta en tu frente. 9, escríbelos en las puertas de tu casa. O sea, en todos lados, como dice el versículo de Colosenses, ¿no? Que la palabra more en abundancia en nosotros. Porque el único que va a hacer la transformación de nuestro pensamiento y de ahí a nuestras acciones y actitudes va a ser la palabra de Dios. No va a haber otra cosa que nos haga cambiar nada más que la palabra de Dios. No hay nada, o sea, miren, les voy a decir algo, nosotros podemos sentirnos motivados, impulsados, reconfortados, pero hay muchas palabras que lo pueden hacer. Pero lo único que va a transformarnos es la palabra de Dios. ¿Sí? Y por eso hay muchos coaches, le dicen ahora, ¿no? O motivadores, o gente que está enseñando, y todo el mundo, sí. Hasta en los gimnasios, ¿no? Yo a veces el otro día venía yo caminando así fuera en un gimnasio, y de repente oigo que alguien grita, ¡oh! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No, pues el coach estaba motivándolos al ejercicio, y de repente todos como la película esa de 300, ¿no? Y es eso, todo. Yo digo, ay, ya se van a salir las lanzas, los escudos, todo. Pero así sucedió. Entonces ese tipo de motivaciones, ¿verdad? Pues debería ser más bien por la salud personal la que te debería llevar al lugar, ¿no? Y pues echarle ganas.
echarle ganas y creo que ya dentro de poco vamos a tener que meternos en ese. Desde hace años deberíamos haberlo hecho, pero no vamos a quitar. No, vamos a quitar Cristo vive. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo mismo que leímos en Colosenses 3:16, ya lo dije, ¿verdad? Y todavía llega a más y dice con salmos, himnos y cánticos espirituales, allá en el versículo 16. También vamos a guiar, significa dirigir. Todas las acciones y comportamientos de quien están bajo autoridad tenemos que guiar. Proverbios 22:6 dicen lo que dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Ya tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Y fíjate cómo dice en Isaías 38:19, en el segundo párrafo, pero vamos a leerlo desde el primero. Isaías 38:19. El que vive, te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria su verdad a los hijos. Esta es la parte que nosotros debemos hacer. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. O sea, nosotros, la única manera que podemos mostrar notoriamente la verdad de Dios es que nosotros hagamos lo que Dios dice. Es nuestro ejemplo. Por eso dice que esta palabra será llevada por testimonio y por palabra. Entonces, si nosotros decimos amar, pues no debemos estar como perros y gatos ahí en la casa, los padres, ¿verdad? El marido con la esposa. No. Debemos verdaderamente amar, ¿sí? O sea, la verdad, esta verdad va a ser notoria y nosotros la dejaremos saber a nuestros hijos, pero por la manera que nosotros vivimos. Lamentaciones 2:19, fíjate lo que dice acá. 2:19, en la parte final dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque en esta pasaje bíblico están hablando cuando llegaron los invasores y se llevaron al pueblo cautivo. Pero aquí Jeremías le está diciendo, ¿sabes qué? Implora, alza tus manos por la vida de tus pequeños. O sea, hermanos, que no nada más se trata de guiar, de enseñar, sino también de ¿qué? De orar por nuestros hijos, ¿sí? O sea, si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nosotros debemos estar orando por ellos, guiándolos, enseñándolos. O sea, ellos no van a hacer de sus propias iniciativas nada, porque tienen un desconocimiento. Y además, imagínense en esta época que están siendo bombardeados por todos lados, desde pequeñitos. Inclusive hay niños que desde bebés están siendo guiados por sus tablets, por sus teléfonos celulares y por la televisión. Y nosotros, ahora yo voy a decir algo, a veces oigo que alguien dice, no, es que la perspectiva de género, la filosofía, las ideologías que ahora lo quieren implementar. Bueno, si usted ya está sabiendo que está sucediendo esto con todas las ideologías de género, pues póngase más abusado porque tiene más trabajo que hacer con sus hijos. Tiene mucho más trabajo que nosotros tuvimos antes. Que les voy a decir algo, no es nuevo esto, no es nuevo. O sea, ya yo me acuerdo que desde que era yo joven, que empecé a ir a la secundaria, y ya te dan un poco más de historia y otros ámbitos, ya había las ideologías, el marxismo, el socialismo y todas esas cosas que los ponen satánicos. Digo, pero miren, le voy a decir algo con respecto a la ideología de género. En los países socialistas no está permitido nada de esto de la ideología de género. Qué tremendo, ¿ah? No está permitido. Pero acá en el occidente decimos, no, es que tenemos libertad. ¿Cuál libertad? Que te metan una ideología por todos lados. Allá no. Allá dicen, ¿sabes qué? Es menos la población que tiene una ideología diferente, ¿sí? De esta woke,
en esos países. Cuando debería aquí, en estos países que somos occidentales, cristianos, tener un poco más de restricción con ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hermanos, es elección personal. Pero nosotros debemos estar vigilantes. Más que protestar y salir allá a las calles, tenemos un trabajo que hacer en la casa, con nuestros hijos, instruirlos en el temor del Señor. Darles información. Ah, pero no. ¿Qué hacemos? No, toma. Ve lo que quieras en la televisión. Toma el internet y tú entretente ahí. Y a mí déjame hacer lo que yo quiera. Entonces, padres, tenemos un trabajo que hacer acerca de nuestros hijos con todo esto que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Y al final, que ellos tomen su decisión, una elección personal, ¿sí? Pero nunca va a dejar de ser que nosotros los hayamos instruido en el conocimiento de Dios. Eso es lo importante. También debemos proveer, que es nuestro siguiente punto, significa preparar, reunir o disponer lo que es necesario para el progreso y felicidad de nuestros hijos. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, tenemos una obligación de proveer y no nada más se trata, aquí habla acerca de lo material, sino que también lo espiritual, emocional, social. ¿Sí? Nosotros debemos trabajar, proveer para nuestros hijos en esa área también, ¿sí? Para que ellos sepan desarrollarse en un ámbito y tener buenas actitudes siempre. O sea, nosotros tenemos que enseñarles. Segunda de Corintios 12, versículo 14. Y aquí está hablando Pablo acerca de ahí de los corintios. Pero a mí me gusta esta parte del versículo, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí? O sea, aquí Pablo está hablando de las ofrendas, de lo que dan. Pero aquí él está manejando esta área donde él, como padre espiritual o como el que enseña, aunque no lo está pidiendo, recibe él algo. Pero él mismo les está diciendo, pero no lo quiero, lo que quiero no es de ustedes, es lo que ustedes me dan. Lo que yo lo quiero es a ustedes que estén conmigo, que quieran que yo los ame. ¿Sí? Igual debe ser nosotros, ¿verdad? Sino que debemos atesorar para nuestros hijos. ¿Sí? Hacer un futuro, un patrimonio. Me acuerdo que hace unos años mi hijo, el del medio, estaba viviendo todavía con nosotros. ¿Ya tenía cuántos? ¿30 y qué? No me acuerdo, 30 y tantos años ya. Entonces nosotros decíamos, ya, pues, ¿qué pasó? Ya es tiempo, ¿no? De volar. Y entonces me dice mi hijo, ¿sabes qué, papá? Dice, me ofrecen una casa. Por aquí cerca. Agárrala. Pero estoy pensando, porque agarra la casa. Lo estoy pensando porque no. Digo, agarra la casa. Bueno, agarra y ya hizo el trato y agarró la casa. Bueno, pues pasaron 2 años más y seguía viviendo con nosotros. Teniendo la casa ahí. Y ya por fin, pues ahorita pues estamos de alegría porque por fin se casó y ahorita ya tiene su segundo bebé, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, pero ya está en su casita, fíjense, ya tiene su casa. Ya cuando se casó, ya tenía su casa. Pero todavía estuvo ahí en la casa otros 2 años más. Pero cuando por fin se casó con esta muchacha, entonces sí le dimos la bendición, ¿verdad? Ándale, mire. Casado, casa quiere, ¿verdad? Así que, adiós. ¿Sí? Y bueno, ya, él tiene.
¿sí? Así que por eso, qué bueno que él atesoró, ¿no? Lo que pudo recibir de nosotros, pues ahí lo estuvo gozando mientras que se pudo. Y ahora ya tiene él su propia responsabilidad. Así que los padres debemos atesorar para los hijos y no los hijos hacia para los padres, ¿verdad? Tercer punto, perdón, cuarto, criar. Tiene varios significados. Uno, como instrumento de su creación. Hacer algo de la nada. Nutrir a un niño también, instruir o educar. Criar tiene que ver, ¿sí?, con nutrir, instruir o educar al hijo. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Fíjense, ¿cómo debemos criarlos? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Disciplina es enseñar, no es, porque tenemos siempre la idea de que una disciplina es como un castigo. No, disciplina es enseñar. Y claro que parte de esta enseñanza pues tiene que ver también con recompensas y restricciones, ¿verdad? ¿Sí? O sea que sí, a veces debes que aplicar la vara de la disciplina. ¿Sí? Ahí tiene en un lugar los niños acolchonaditos, que pueden, pues, ahí bendecirlo. Darle su bendición. A la bendi, dale su bendición. ¿Verdad? Para que, claro, eso es cuando están chiquitos, ¿verdad? Porque es lo que está Pablo hablando aquí, ¿no? Cuando están bajo la tutela del padre. Pero cuando ya son mayores, lo único que puedes tener a darles es consejo. Y eso sí te lo piden. Nada más. ¿Sí? Así que debemos ser ejemplo, enseñarles desde pequeños, enseñarles a orar, o sea, tener dependencia. Y eso fue una de las cosas que enseñamos mucho a nuestros hijos, le voy a decir, ¿eh? Porque mi hijo de en medio, se llama Eduardo. Él cuando tiene exámenes y de repente dice, ay, papá, vamos a orar para que me vaya bien en el examen. Y yo, ¿estudiaste? Sí, sí, estudié, pero ya sabes que siempre hay problemas en los exámenes. Y no, sí, pues vamos a orar, vamos a orar. Y ya orábamos con él. Y mi hija también, ¿sí? Mi hijo, el pastor, él no pidió nunca que oráramos para la oración, para la educación, ¿verdad? Pero hubiera sido bueno. Sí. Sí, sí, lo hubiera sido bueno que nos pidiera, pero miren, ahora está aquí de pastor. Bueno, algo pasó. Dios tenía un mejor padre ahí en el cielo. ¿Sí? Y también iniciarlos en el estudio de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como decía en Deuteronomios, ellos me oían cuando andábamos en el camino, cuando platicábamos, cuando nos sentábamos a la comida, en todo momento ellos escuchaban la palabra de Dios, en todo momento. Y algunos conocidos decían, oye, pero usted todo lo que Dios dice, que Dios dice, que Dios dice, es que Dios lo dice. Si Dios lo dice, pues es lo que más conviene, ¿no? Ni modo que te voy a decir lo que yo digo. Pues si lo que yo te digo, pues no te va a servir para nada, le digo. Entonces mejor lo que Dios dice. ¿Sí? Y gracias a Dios, pues muchos han visto pues el resultado de hacer y decir lo que Dios dice. ¿Verdad? También significa, otro de las cosas que debe hacer el padre es controlar, ¿sí? O sea, no controlar la voluntad del hijo, sino a veces controlar los impulsos que salen de repente del niño, ¿no? Fíjate, esta palabra significa instar, forzar. Esto es la opción de motivar o constreñir, o sea, hacerlo apagar a alguien, ¿sí? Para que tenga autocontrol. Se refiere a la capacidad de controlar los pensamientos y las acciones. Me acuerdo que tenía yo una persona conocida que hablaba acerca del hijo y dice que el hijo era que tenía muchas rabietas cuando era niño. Y yo me acuerdo de eso. Yo veía al niño y de repente el niño se trababa, hasta se ponía morado de que aguantaba la respiración. El niño enojón. Yo decía, oh, no, oye, ¿sabes qué? No dejes ese enoje así. Contrólalo, dale, sácalo de ese tipo de conducta. Bueno, no. Y ellos decían, no, es que el niño es así, el niño es así. No, está bien. Ahora que está grande, no, ya no saben qué hacer con él, porque tienen que ir a sacarlo de la cárcel, porque se peleó con alguien, porque le dio una rabieta con algo, o sea,
ese niño que no fue controlado, al final de cuentas empezó a ser un conflicto, un problema para la familia. ¿Sí? Ahora, le voy a decir algo. Controlar el carácter es cuesta arriba. Sí, totalmente cuesta arriba. Por cierto que nosotros vivimos allá, ahí en la colonia, y ayer fuimos a la tienda caminando, y son como 30 metros de la casa a la esquina, y después otra vez seguir subiendo para donde está la tienda. Y ya cuando llegamos a la primera esquina, ya veníamos bien bobeados. Digo, no, nos falta ejercitarnos. ¿Sí? Ya sabemos lo que es cuesta arriba. Así que el no enseñar a nuestros hijos a dominar sus pensamientos, deseos y acciones puede arruinar su vida. Hermanos, los niños de ahora no saben manejar la frustración. No saben. ¿Sí? Siempre están necesitando algo que los motive. Y no debe ser así. También tienen que saber esperar, también decepcionarse, frustrarse, que no todo lo que quieren se les va a dar o lo van a poder conseguir. ¿Sí? Y eso es parte de lo que nosotros debemos a nuestros hijos enseñar. No debemos permitirles dejarse llevar por sus impulsos, enseñarles a no contestar. ¿Sí se acuerdan cuando nosotros éramos niños, estaban en las pláticas los mayores, y de repente uno de los niños estaba jugando ahí con los otros niños, y el niño agarraba y volteaba y se metía a la plática de los adultos, y los adultos decían, no te metas en la plática de adultos, usted quédese callado, niño. Eso ya no se hace ahora. Ahora dicen, no, es que este niño es excepcional, es libre, es natural, a él le sale todo. Oye, no, cállate, chamaco, no seas irrespetuoso. Pero eso no se hace porque no, pues ya serías tú retrógrada. ¿Sí? No, hay acciones donde el niño puede intervenir y otras donde no debe intervenir, ni dejarse llevar por sus impulsos. ¿Sí? También debe controlar los insultos. Miren, yo que le contestara algo a una de mis tías, aunque no fuera una grosería, o a alguien de mi familia, pues no me olvídense, prohibidísimo. No podía yo contestarle nada, primero por respeto. Nada le podía contestar yo a mis tíos, a alguien que fuera mayor que yo, aunque no lo conociera, Nada, tenía que quedarme callado. ¿Sí? Aunque sufriéramos la situación o burla. ¿Qué es lo que decían nuestros padres? Evita roces, no busques venganza. Y ahora, no, ahora de volada, una revancha, ¿no? En cualquier oportunidad. Pero fíjense, tenemos el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:23 dice, hace Pedro acerca de cuando llevaban al Señor a la cruz, dice, o cuando estaba él predicando, dice, cuando lo estaban insultando, no les devolvían los insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien se puso en manos del que juzga. ¿De quién juzga? El Padre. Y a veces a nosotros nos falta eso, hermanos. ¿Sí? O sea, nos vemos agredidos, en nuestra dignidad pisoteada, qué sé yo, una situación ahí donde decaemos y no dejamos que sea el Señor el que tome nuestra batalla. Y a veces, cuando tomamos la batalla nosotros mismos, claudicamos, caemos, somos derrotados, pues. Entonces ya no se ve el reflejo de Dios en nosotros. La amargura del espíritu puede precipitarnos a hablar con nuestros labios o actuar con dureza. Debemos enseñarles a hablar con respeto aún a quienes nos irritan o necesitan corrección, fíjense, con respeto. Ayudarlos a que se alejen de todo aquello que promueva una mala conducta. Y eso vamos a leer Efesios 5:4, acerca de la conducta de que debe manejar el que es ya un hijo de Dios, un amado y escogido hijo de Dios. Efesios dice que debe no haber ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truanerías. Truanerías son palabras en doble sentido, ¿sí? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense, como aquí ya nos está diciendo, no debe haber en ustedes necedades, ni palabras deshonestas, ¿sí? Ni doble sentido. Otra versión dice que no haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. ¿Sí? ¿Sí? Esto, mire, es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Porque queremos que nuestros hijos nos obedezcan en todo, pero no ven eso en nosotros. Sí, nos ven a nosotros muy silvestres, vamos a ponerle. ¿Sí? Muy impulsivos. Y allá el mundo dice muy naturales. Pero no es así, hermanos. También les debemos enseñar a amar. ¿Sí? A que ese amor mueva a las personas a perdonar, a recuperarse y dar más. Mostrar amor es cuidarse a uno mismo. Y es verdad, hermano. O sea, si nosotros mostramos amor, nos cuidamos a nosotros mismos. No es fácil ser comprensivo en amor, en alguien que va corriendo allá con el carro hecho la mocha y que pasa junto de ti y decirle, aunque Dios le bendiga, que llegue pronto y que no le pase nada en el camino. No, no. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Hijo del diablo, qué sé yo. Pero no, nosotros debemos, ¿verdad? Mostrar amor y cuidarnos a nosotros mismos. Inclusive les voy a decir algo. Yo a veces veo que vienen algunos en las motos y ya ve que tienen que ir ellos también como si fuera un carro, ¿no? Uno tras otro carro. Y de repente vienen en medio de los carros. Y yo apenas veo a alguien que viene ahí, yo enseguida me abro con mi carro del lado donde viene, me abro para que pase. Porque no quiero, lo estoy cuidando. Y me estoy cuidando a mí mismo. No va a ser que, ¿verdad? Se va y se estrelle contra mi carro o que yo en un descuido le dé un volantazo y le pegue y lo aviente por allá. No, ¿verdad? Eso es lo que yo veo más aquí, ¿no? Y todavía el Señor se va más allá, ¿no? En Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. No, ya esto ya son palabras mayores, ¿no? ¿Sí? Fíjate, imagínate a enseñar a nuestros hijos a amar a su enemigo, a alguien que lo coacciona o lo que lo condiciona. Tenemos el clásico niño que es el dueño de la pelota, ¿verdad? Imagínense, el niño que es dueño de la pelota de repente ya no le gusta el juego porque va perdiendo y agarra su pelota y dice, yo ya no juego. ¿Y qué hacen los demás? Que no sé qué, que no sé qué. Que no. Y ya después ya no quieren ni jugar con él, ¿no? Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a amar, por la cosa más sencilla, ¿no? Inclusive enseñarles, ¿no? Bueno, la madre debe decir, a ver, hijo, siga usted jugando con la pelota, ¿no? Ya no quiere jugar, hágase usted a un lado, présteles a la pelota. Pero eso no sucede. Pero eso porque proviene de los mismos padres. ¿Sí? Así que esa la debe ser en nosotros, porque el amor es el vínculo perfecto, que está en Colosenses 3:14. ¿Sí? El vínculo perfecto, Colosenses 3:14. Y también el amor es amable, que está en Efesios 4:32, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que vamos a tener siempre un vínculo porque está el amor en medio de nosotros. Con alguien. ¿Sí? Y también Efesios 4:32, ¿qué dice, hijo? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, benignos es amables, misericordiosos perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, así que el amor debe ser amable, es el vínculo perfecto, ¿sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a nuestros enemigos. Le voy a decir algo, esta es totalmente una nueva naturaleza, que es lo que estamos viendo en Colosenses capítulo 3. ¿Sí?
poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Y esto también le dice Pablo en Tito 2:4 a las mujeres mayores. Estamos hablando de los padres, ¿verdad? En la familia, dice. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres mayores, que enseñen. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. A veces demandamos de nuestros hijos ciertas conductas que nosotros mismos debimos haberle enseñado. Ellos no van a ser obedientes, ni responsables, ni sujetos, ni respetuosos, si nosotros no se los enseñamos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? Si queremos verdaderamente cosechar de nuestros hijos, debemos sembrar. Ahora, esto me lleva a volver al pensamiento con mi hijo. Fue Dios su palabra, la que transformó el pensamiento de mi hijo. No fueron mis acciones. Fue Dios y su palabra. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Sí? Que Él puso en él esa nueva conducta con respecto a su Padre terrenal. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ahora vamos a leer el Salmo 127:3. Y vamos a ver aquí varias cosas. Fíjense, que es bien importante. Dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Recompensa, esta es otra versión. Fíjense, los hijos son herencia. Significa que los hijos son una posesión valiosa y un legado que nos deja Dios. Son valiosos los hijos. Tenidos en la juventud, dice otro salmo, o en este mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y es una recompensa, indica que los hijos son un premio, un beneficio que recibimos de Dios. ¿Sí? Ahorita nosotros acabamos de recibir una nieta, ya estamos teniendo un premio. Vamos a ver cómo la criamos, porque no hace que al rato el premio se nos vuelva en contra. El salmista no nos dice que solo son una bendición, sino también un regalo divino, un reflejo de la amorosa providencia de Dios, una manifestación de su favor y gracia. El versículo enfatiza que no solo son responsabilidad, sino también un tesoro que Dios nos ha confiado. Fíjense, nos ha dado una herencia, una posesión, una recompensa. Pero ¿quién ve a los hijos así? Más bien lo ven como un gasto, un retraso. Hay quienes hasta abortan, ¿verdad? Y dicen, es que va a truncar mi carrera, mi futuro. Y si tuviéramos la idea verdadera de lo que Dios quiere decirnos acerca de lo que son los hijos para nosotros, como una oportunidad para reflejar el amor de Dios y su paternidad. ¿Sí? Tenemos la oportunidad nosotros con nuestros hijos de reflejar el amor de Dios y su paternidad de Él con respecto a ellos. ¿Sí? Es una forma de continuar la obra de Dios en la tierra. Son la bendición que nos permite experimentar el amor y la alegría que Dios siente por sus propios hijos, o sea, por nosotros. ¿Sí? O sea que así somos las bendis del Señor. ¿Sí? Así que podemos decir que este amor que tenemos por nuestros hijos se compara con el amor de que Dios nos tiene a nosotros. Digo, hermanos, no es igual, no es lo mismo ser hijos que ser padres. Ser padre es otra cosa. ¿Sí? Pero tenemos que continuar esta bendición, transmitírsela a nuestros hijos. Ahora, les voy a decir el versículo 21, pero lo vamos a dejar para la próxima oportunidad, porque también vamos a hablar por qué, ¿sí? No debemos llevar a ir a nuestros hijos, a exasperarlos. Y vamos a terminar con el ejemplo que tenemos, que ya lo leí la vez pasada, con Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús.
Lucas 2, del 50 al 52, dice. Se les había perdido Jesús, ya lo habíamos visto, en el templo, habían caminado 3 días y regresaron y vieron que Jesús estaba ahí compartiendo. Y le dijo, oye hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi padre debo andar, ¿no? Y dice el versículo 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y les voy a decir algo, hermanos. Ahorita y antes también, nosotros no entendíamos las palabras que nos decían nuestros hijos. No las entendíamos. ¿Saben por qué? Porque cada generación evoluciona diferente. No somos iguales. No es mismo la generación de mi hijo, que ahorita tiene a su propio hijo, que yo mismo con mi propio hijo. No es igual. Y a veces nosotros no los entendemos. ¿Por qué? Porque hay otra cultura, hay otras influencias y ámbitos que hacen que ellos... Aquí claro que estamos hablando que Jesús está hablando de que están los negocios de su padre, que es llevar la palabra. Bueno, pues esos negocios son los que deberían ser nuestros hijos, llevar la palabra. Pero si no nos ven a nosotros orar, ni leer, ni compartir, ni hablar de Dios, pues no va a haber nada. Háganle cuenta que nos vamos a estar como separados, ¿no? Así como ellos no entendieron, pero ellos no entendieron. Y descendió con ellos, y fíjense, y descendió Jesús con ellos, y y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Otra versión dice, y les obedecía. Jesús les obedecía, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y fíjense el resultado de esta actitud de Jesús. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí se cumple esta parte donde dice, para que te vaya bien, ¿sí? Y para que tengas una larga vida. Los hijos deben escuchar y seguir las instrucciones de sus padres como un deber que agrada a Dios. Esta obediencia es parte del comportamiento cristiano esperado dentro de la familia que conlleva a agradar a Dios, porque se considera un deber hecho como para Dios. Esta obediencia ayuda a formar el carácter, la fe y la responsabilidad. Fíjense, la obediencia a sus padres ayuda a formar carácter, fe y responsabilidad. Si bien dice, en todo se refiere a lo que es lícito, claro, todo esto es lo que se refiere a ser lícito, porque dice en todo, se refiere a lo que es lícito y moralmente correcto y que no contradiga los mandamientos de Dios. ¿Esto para qué? Para que nos vaya bien. ¿Sí? Por eso dice, obedezcan los hijos en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que sea largura de días. Hay un salmo, y no sé si es un salmo, un proverbio, donde dice que el corazón desobediente del hijo también produce poca vida. O sea que no se prolonga mucho la vida del hijo desobediente. Lo voy a buscar bien porque estaba interesante ese, para que lo podamos leer. Y lo vamos a dejar pendiente, hermanos, para el versículo 21, ¿verdad? Donde dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Siempre tenemos la expectativa, Señor, de que nuestros hijos sean obedientes. Pero como tú mismo has hecho con nosotros, Señor, nos has instruido, nos has guiado, nos has dado todos los elementos para que te podamos obedecer. Sin embargo, Señor, no te hemos obedecido y lo podemos reconocer. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean un reflejo de obediencia si nosotros mismos no te hemos obedecido en todo, Señor? Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo verdadero, a dar el amor, la crianza, la disciplina, la enseñanza, Señor, que sea un reflejo de nuestra propia vida, Señor, y que ellos
no tengan herramientas o argumentos para decir que no fueron instruidos en el temor tuyo, en el conocimiento de tu palabra, Señor. No podemos exigir más allá, Señor, de lo que nosotros mismos no hemos estado dispuestos a obedecer, Señor. Pero esperamos en tu misericordia, Señor, en tu bondad, en tu generosidad. Oramos, Señor, y te doy gracias, Señor, porque yo mismo he recibido, Padre, en mi vida el hecho de que tú hayas instruido a mi propio Hijo, Señor, para que me obedeciera, me amara y me perdonara, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, y puedo decir, Señor, que tú cumples tus promesas, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.